¿Cómo están amigos y amigas? Pues hoy me encuentro con Diana González, encantada de poder tenerla acá y de hablar de un tema tan interesante, tan importante y por supuesto que además es un tema imprescindible para la salud. Ella es líder regional de programas sociales en el sureste de DKT de México y Condones Prudence. Sí, Entonces, es para mí un gustazo poder tenerte aquí, Diana, muchas por regalarme un gracias. poco de tu tiempo, por platicar de estos temas tan importantes. Muchas gracias por el espacio, no, al contrario, yo encantada. Gracias, Diana. Pues bueno, en todo esto que ustedes hacen, además, por lo que veo, hacen mucho trabajo social, donde Sí, ustedes básicamente trabajan con la comunidad. ¿Con quiénes tienes más contacto tú para hablar? Pues obviamente de los condones, para hablar, me imagino, de prevención de enfermedades y todo este tipo de cuestiones. sí, claro, te voy a contar un poquito. Ujú, Mucha gente no sabe, pero la marca de condones Prudence pertenece a una ONG internacional que justo se llama ujú. Decaten. Entonces, en Décate somos líderes en anticoncepción, o sea, se proveen el 68% de condones en el mundo, Wow. y la marca de Prudence, pues, es una de estas marcas que pertenece. También trabajamos con DIUs, por ejemplo, con implantes subdérmicos, pastillas de emergencia, pruebas de embarazo. Y lo que hacemos propiamente con la marca de Prudence es que estas ganancias que se generan con la Sí. marca las regresamos y las podemos reinvertir para sustentar nuestro propio programa en educación sexual. Wow. Lo tenemos en todo México, se aperturó en Ciudad de México en el 2018, vino la pandemia, le paramos tantito, pero en 2022 lo arrancamos en todo el país. El año pasado aperturamos Guatemala, esperamos entrar también a Nicaragua próximamente Sí, y pues así vamos como conquistando territorios, ¿no? qué padre. Y lo que me preguntabas, pues es que lo que hacemos es acercarnos justo a las juventudes Ujú. a través de escuelas. Trabajamos con todos los niveles educativos, desde los últimos años de primarias, Sí. secundaria, prepa, universidades, o en lugares en donde se van a concentrar las juventudes, Ujú. aprovechamos para poder hablar de estos temas. Qué interesante y qué importantísimo es todo esto, sobre todo porque yo creo que las empresas también que ya tienen esta visión de poder regresar una gran parte de lo que ellos reciben y retribuyen a la comunidad y a la sociedad, eso me encanta. Muchas veces no lo sabemos, creo que somos Sí, ajenos a esa parte humana y social que manejan las empresas y que sí. creo que es un alcance importantísimo, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera una institución, ¿no? Educativa, o etcétera, ¿cómo pudiera hacerle para poder contactarme con ustedes y poder tener una colaboración? Puede ser a través de redes sociales para que puedan, como contactar, con el área de Cate School. Pueden escribir directamente, pues, en la página de Condones De Prudence, en cuando Instagram, en Facebook o donde estén, sí, y ahí se canaliza con cada, líder regional según la zona en donde se encuentren. okey. Oh, maravilloso. Y, aquí en Cozumel, ¿con quiénes han trabajado? Pues, en realidad yo no vivo aquí en Cozumel, o Sí, sea, yo vivo en Mérida y trabajo sí, estos en toda la estados. zona. Entonces, cuando hemos, programado una jornada, lo hacemos a través de instituciones aliadas. En este caso, Sí, con quien hemos estado trabajando para aperturar Cozumel fue con la Subsecretaría de la Juventud. okey. Entonces, nos aliamos con instituciones que, pues, ya conocen las escuelas, que están aquí de la mano, que conocen a las Tienen personas sí. directoras y que es mucho más sencilla la gestión. Ujú. Entonces, eso nos permite, pues, que se pueda programar con logística, con tiempo, para cuando yo venga, podamos visitar la mayor cantidad de escuelas posibles. Maravilloso. Y cuando tú entras a las escuelas, a esos espacios, sobre todo, por ejemplo, con adolescentes, que justamente creo que hay algo muy alarmante que está incrementando, que es el embarazo en adolescentes. Entonces, cuando tú entras en contacto con estos chicos, ¿tú cómo encuentras? ¿Encuentras disposición, encuentras curiosidad, encuentras miedo, encuentras que a lo mejor se retraen un poquito? ¿Cómo es? Pues sí ha variado un poquito, depende la población, o sea, depende del municipio, depende de muchas cosas. La gran mayoría de las veces cuando nos ven llegar, o sea, y ven la marca, o sea, hay como mucho cuchicheo, mucho nerviosismo, como que al principio dicen: "Ay, pues, como que de verdad está aquí Prudence para darme una charla de educación sexual". Y cuando empiezo, pues, a hablar o a incentivar la participación, o sea, ya no puedo salir de la escuela, o sea, ya tienen que Sí, sacarme, sí, ya se tienen que ir, tiene otra charla. sí. Hay muchísima disposición, hay mucha apertura.
mientras nos dé la escuela la posibilidad, nos Ujú. quedamos al final, pues, para resolver todas las dudas, posibles. Preguntan todo y siempre les decimos: "Todo lo que le preguntas a TikTok, le preguntas a ChatGPT o a tu amistad, pregúntamelo mejor a mí". O sea, es momento de que me Claro, lo preguntes y, pues, algo importante, Perla, es que hablamos con la naturalidad que implica hablar estos temas y con sí. perspectiva de género. Me encanta eso, que eso es, sumamente importante. Ahora, cuando tú dices hablar de estos temas con perspectiva de género, ¿a qué te refieres específicamente para la gente Sí. que necesitamos que entiendan esto más a ras de piso? Claro, pues es que tenemos que dejar de pensar o creer que el saber colocar un condón es responsabilidad exclusiva de una persona con pene, Ujú. ¿no? Justo en una charla, en un maestro ayer saliendo de una secundaria me decía, pues es que yo cuando yo estaba en la escuela y a mí me enseñaron de estos temas, sacaron a todas las mujeres y nada más nos dejaron a los hombres para hablarnos y enseñarnos cómo colocar un condón. Imagínate. Y le digo, no, pues afortunadamente eso ya cambió, ¿no? Porque Sí, imagínate que yo estoy con alguien y no sabe colocar el condón. Y así yo es. le creo que sabe y yo tampoco sé, pues se hace como un efecto bola de nieve. Entonces recalcamos como mucho la corresponsabilidad, o sea, de que si ya Sí, decidí iniciar una vida sexual, que lo pueda hacer con responsabilidad, que claro. implica que como persona con pena, pues pueda saber qué implica que mi pareja se ponga un DIU, qué implica que mi pareja tome una pastilla de emergencia, qué implica que los cuidados que necesitamos Ujú. como pareja o personas involucradas Sí. y que entendamos pues que es una responsabilidad pues personal, pero también en pareja. Totalmente. Creo que eso, no sé si tú sabrás o tendrás números estadísticos, ¿cómo ayuda un condón a prevenir enfermedades venéreas, a Mm. prevenir un embarazo no deseado? Porque creo que eso es algo sumamente importantísimo para poder tener con una absoluta claridad, ¿no? O Sí, sea, se romantiza demasiado la maternidad y en realidad es una responsabilidad bárbara, que si nosotros sí, no estamos preparados emocionalmente, físicamente, económicamente, en todos los aspectos, pues realmente luego tenemos estas rupturas o estas sociedades tan descompuestas, son tan desgastadas, o niños y niñas tan lastimados, ¿no? sí. El condón tiene un porcentaje de efectividad de 98% aproximadamente, siempre y cuando se use de forma apropiada. Y yo creo que ahí es el problema que México tiene, Ujú. que tenemos una tasa de embarazos adolescentes tan alta porque no nos enseñan a colocar un condón de forma correcta. O cuando vienen y me dicen, que me ha tocado, que me dicen en charlas, es que a mí me vinieron a dar una charla de educación sexual, pero me dieron un folleto y un condón. Y ya está. Es toda la información que tengo, más todo lo de Internet, ¿no? Pero eso es todo. Entonces, no nos enseñan a colocarlo de forma correcta, porque también luego, como personas adultas, crecemos pensando que sabemos. Y si antes no nos si ahorita están empezando a hablar de estos Ujú. temas, antes mucho menos se hablaba. Menos, Entonces, ahí vamos como arrastrando, no se habla tanto de estos temas. El cóndor es muy seguro, siempre y cuando se ponga de forma correcta. Y yo creo que también, pues, se puede justo como sumar un método anticonceptivo como un DIU, un ujú, implante, un parche, más un condón y tener una doble protección. Siempre le digo a las juventudes, ¿no? Cuando les hablo sobre el condón, particularmente, les digo: sí, "Mira, o sea, si tú estás con una persona que te dice: 'Oye, es que, ¿sabes que no quiero usar condón?', que porque me aprieta, que porque es que es 14 de febrero, es que tú eres mi primera vez y te sí, juro que tú eres mi primera vez, o te amo tanto que quiero sentirlo tan al natural, o cualquier pretexto que sea. Entonces nos pongamos a pensar, ¿con cuántas personas habrá estado esta persona que yo no sé y a las que les dice lo mismo o a los que les dice lo mismo? así es. Tendríamos que pensar eso. Y también decías, dejar de romantizar el embarazo, pero también de dejar de romantizar no usar condón. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que es una parte fundamental, como tú bien decías, ¿no? Yo tengo una hija adolescente de 14 años y he procurado hablarle de estos temas sin tabús, ¿no? De decirle, hija, es una parte natural totalmente, la sexualidad, pero hay que estar preparados para ello, ¿no? Y cuando eso se da, entender no solamente en lo dulce del momento, sino en todas las consecuencias que esto puede traer. Claro, Obviamente desde un embarazo, desde una enfermedad.
Claro, Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que lo que tú comentas es tan importante, tan fundamental para la protección de las personas. Sobre todo aquí hemos escuchado en Cozumel casos alarmantes de que se han registrado hasta 6 casos por mes sobre enfermedades como el VIH. sí, Entonces, sí es algo que nos pone a pensar que la actividad sexual se ha incrementado, pero que realmente no se está haciendo con prevención, con una cultura de prevención, con una cultura de cuidado, con una cultura, donde esté propiamente la salud preponderando, que eso se tiene que reforzar en todos los sentidos. totalmente. Luego también mucha gente como que piensa y dice, ay, pues es que van a hablarles de educación sexual y les da miedo empezar a hablar del tema porque cree que hablemos del tema es como incentivar o despertarles algo, la curiosidad, e incentivar a que inicien una vida sexual. Y esto lo explico muchísimo en las charlas, y les digo, esto es como si estuviéramos en la pandemia, o Ujú, cuando estuviéramos con el COVID. Todo el mundo, por todos lados, nos bombardeaban con información de que usa gel antibacterial, así es. de que la sana Cubrebocas. distancia, hicieron la botarga, de que la sana distancia, Susanita, no sé qué, todo esto, y les pregunto a las adolescencias y a las juventudes, ¿ustedes creen de verdad que el gobierno a nivel mundial, no nada más México, a nivel mundial, nos decía todo esto porque querían que nos diera COVID? Y se quedan como pensando, dicen, no, pues no. Pues es lo mismo con la educación sexual. Exacto, Que yo les hable o les hablen o se eduquen o pregunten con temas de educación sexual, pues no quiere decir que vayan a iniciar una vida sexual, o igual y sí, pero están preguntando y se están informando, que también es parte de sus derechos sexuales, acceder a así es. información con temas de salud sexual. Totalmente, que eso es tan importante. Los derechos sexuales que muchas veces se restringen porque existe ese tabú, Sí. existe ese miedo, esa forma de hablar libremente sobre todos esos temas. Pero además, Diana, yo creo que es una cuestión de doble moral, porque hoy escuchamos las canciones de reggaetón. Yo no sé tú, pero yo al menos cuando las escucho me siento como una anciana de 80 años, porque yo digo, madre mía, o sea, esto es pornografía cantada. O sea, entonces que no me vengan a decir que son unos dulces angelitos, y desde ahí a las criaturas ya les están bombardeando con todas Sí, esas, canciones sexosas, y definitivamente creo que se deja de lado la parte tan importante de entender que esto se tiene que estar preparado en todos los sentidos para sí, poder tomar una decisión responsable, ¿no? De empezar sí, una vida sexualmente activa. sí. También me preguntan como de que, oye, ¿cuándo será la edad o qué edad es la apropiada como para iniciar una vida sexual? Ujú, Y les digo, pues cuando te sientas realmente preparado o preparada, pero estar preparado o preparada no quiere decir que le quiero mucho. mm, Quiere decir que tengo toda la información completa, conozco los pros, los contras, estoy realmente segura con la persona, que no van a llevarme a hacerlo al monte, o sea, que va a ser en un lugar seguro, que conozco los condones, que sé cómo utilizarlos, que sé qué hacer si el condón se rompe, que, o sea, que todo lo que implica, si esa persona ya tuvo diferentes parejas, y no desde juzgar la vida sexual de nadie, pero desde una corresponsabilidad de nuevo, y decir, bueno, ya hiciste pruebas rápidas, ¿qué pruebas te has hecho? Todo esto hablarlo con responsabilidad, sí. ahí tal vez ya estás listo, lista. O sea, que, no, pues me falta un rato, ¿no? Así es. Sí, Sí, es que lo que tú acabas de decir, porque creo que son cosas que al ocultarlas y no hablarlas, justamente no les hacemos recapacitar o ponerse a pensar en todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? O sea, claro. realmente estoy lista, realmente quiero, realmente es la persona con la que O por quiero, presión social, ¿no? exactamente, o por pertenecer o por presión social, ¿no? El otro día escuchaba, justamente en la escuela de mi hija, comentaban, ¿no? Que un grupo de adolescentes se fueron ahí a una plaza muy conocida de acá, y que los niños, pues, estaban ahí, jugando y demás, y de repente el seguridad de la plaza los seguía, y los chavitos se sentían como hostigados. Entonces, les hablaron a su mamá y a su papá, y llegaron, y le preguntaron, pues, si había algún problema en seguridad de la plaza o qué Ujú. onda, y les comentó, le dice: "Disculpe, lo que pasa es que tenemos demasiados casos
de niños y niñas que se meten a los baños a tener relaciones sexuales, o sea, adolescentes, Guau. ¿no? Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Sí, Lo que sí, tú sí. estás comentando. O sea, creo que hace falta una tremenda comunicación, aparte de la educación sexual, Sí, una tremenda comunicación profunda con nuestros hijos e hijas, como tú dices, y si no sabemos, pues acudamos, por ejemplo, con un experto o pidamos a las instituciones, a las escuelas. sí, Aquí justamente hay una opción maravillosa y muy válida que no tiene un costo, que es sin fines de lucro, que puede hacer una alianza perfecta el colegio, la sí, institución, para poder hablar y abordar estos temas y hacernos más fácil. Inclusive si como adultos y como padres de familia necesitamos una orientación para saber cómo tratar el tema con mi hijo, con mi hija, creo que sería magnífico. Además de que hoy también hay muchísimo tema didáctico, muchas películas que nos pueden ayudar a abordar el tema con los claro. hijos e hijas, creo que es fundamental, ¿no? Sí, también trabajamos con personas a cargo de cuidados, o sea, madres, padres de familia o quien sea que esté a cargo del cuidado de una persona adolescente o joven. También damos charlas para estas personas, pero te voy a ser bien sincera y me duele Sí, decirlo, no siempre, o sea, es bien complicado lograr que lleguen a la charla. eso. Es bien Sí, sí, complicado. sí, O sí. sea, hemos hecho se ha difundido, la escuela ha insistido, se empieza a no estoy hablando de aquí, o sea, de otros lados. Sí. No te preocupes. Se ha hecho campañas desde un mes con anticipación, les dicen: "Vengan", para que sepan de qué les van a hablar a sus hijos y a sus hijas, a sus nietos, nietas, no sé. Y me pasó una vez que llegué a la charla programada con mucha anticipación, y eran 3 personas. Decidí esperar un poco más. Llegaron Guau, 5 de una población como de 500 alumnos y alumnas. Di la charla, pues, por respeto a quienes claro. les interesó en ese Ajá. momento, ¿no? Y tampoco quiero decir con esto de que, pues, entiendo que hay, tiempos de trabajo y Ujú. tiempos de todo, pero, pues, era una oportunidad maravillosa porque justo el tema era cómo hablar de sexualidad con mis hijos e hijas. Eso que acabas de decir, creo que, me encanta, es una verdad que duele, pero hay que comentarlos, hay que decirlo, ¿no? Sí, Antes de empezar la entrevista te platicaba que justo en la escuela de mi hija, algunos padres y madres de familia sugerimos que se dé un taller sobre sexualidad, ¿no? Y que eso incluyera a los padres de familia. sí, está maravilloso eso. Ayudó un montón a los chicos y a las chicas, ¿no? Pero al momento de que fuéramos los padres de familia, fuimos la mitad de los que deberíamos de ir, y sí hubo una participación nutrida, pero no fue la totalidad. Y Sí, creo que definitivamente hoy por hoy hay una falta de compromiso hacia la educación de nuestros hijos. O sí, sea, obviamente desde lo sexual, pasando por la educación donde pensamos que en la escuela nos lo tienen que educar para la vida, cuando totalmente, no es así, cuando todo viene totalmente. en casa y la escuela es un complemento, una Sí, extensión de lo que obtengo en casa, de mis claro. valores, de donde afianzo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante de comentarlo como personas, como sociedad, que hay una flojera en las paternidades Sí, responsables. Y por eso comentábamos el tema de romantizar la maternidad, la paternidad, si no estamos listos. claro. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, si solamente como a un adolescente, tu hijo que está dale, y dale, y dale, que quiere una mascota, que quiere un perro, que no sé qué, y se lo Sí, compras y le dices: "Lo vas a bañar, le vas a limpiar la popó, la pipí, lo vas a sacar a caminar", y no lo hacen. O sea, imagínate con una sí, criatura, o sea, son sí, sí, sí. chamacos jugando con un muñeco, y es una vida, y es una responsabilidad, y luego es una cadena de nunca acabar. Sí, 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 totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Creo también algo importante, es que, las personas, la mayoría de las personas adultas, o muchas personas adultas, piensan que cuando tenga que hablar de sexualidad con mis hijos e hijas, tengo que hablar de un encuentro penetrativo, y por Sí, eso les da miedo. Y no han, como abierto el panorama, o no se les ha explicado que hablar de sexualidad es hablar de consentimiento, es hablar sobre las partes privadas, es hablar sobre el respeto,
es hablar sobre la diversidad sexual, es hablar sobre cómo me gusta vestirme, hablar de sexualidad es hablar sobre métodos Ujú. anticonceptivos, sobre infección de transmisión sexual, es hablar sobre violencia de género, es hablar sobre amor romántico, es hablar sobre pornografía, el acceso que hay a la Sí, pornografía y la desinformación que brinda, estereotipos, es hablar sobre un montón de cosas que al final pueden llevar, pues, a comprender de forma muchísimo más amplia, de nuevo, pues, con perspectiva de género justo, a lo que puede llevar o no un encuentro íntimo. Pero es como todo un conjunto de muchas cosas que se pueden hablar desde las primeras infancias, y no siempre se hace. totalmente. Creo que, has dicho otra vez algo muy acertado que me encanta. Porque justamente creo que también inclusive hablar de sexualidad, abordándolo desde una edad temprana, nos ayuda mucho a prevenir casos de abuso sexual, de abuso Sí, infantil, ¿no? El tabú totalmente de que las partes íntimas de los niños, de las niñas, es que es mi conchita, es el pollito. No, en lugar de hablarle realmente a los órganos reproductores por su nombre para sí, evitar ese tipo de situaciones o de conflictos, ¿no? Inclusive, creo que, más allá de eso, es una forma de poder blindar a nuestros hijos e hijas, y es algo que definitivamente, si desde ahí no lo estamos haciendo, pues, ¿qué podemos esperar, no? Esto que tú dices me encanta, y me gustaría que tú nos pudieras decir, o pudieras recomendarle a los padres, madres de familia, a los abuelitos, abuelitas, tíos, tías, y a todos aquellos que estén interesados en cómo unos tips de cómo tú nos recomiendas abordar estos temas ujú, sobre sexualidad en este sentido, ¿no? Que tú dices, no solamente es el acto del coito, sino realmente todo lo que implica, o sea, sí, todo lo que es sexualidad, que no tiene que ser intrínsecamente el acto, ¿no? claro. Pues yo creo que primero que nada tendríamos que relajarnos muchísimo. O sea, una plática que tenga que ver con sexualidad no tiene que ser como, pues, a ver, hijo, hija, siéntate en la mesa, voy a hablar contigo. No tiene que ser así, pues porque en la adolescencia o la juventud automáticamente piensa, ¿qué hice mal? Sí, es cierto. Me van a sermonear, algo hice, algo pasó y genera pues un bloqueo. Entonces lo mejor es de nuevo pues entender que estamos educando con nuestro propio diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tal vez si yo estoy por la calle y hago un comentario y digo, ay, mira, esa muchacha va a comprar condones, qué mal se ve. Estoy educando con sexualidad. Porque estoy sembrando temas de masculinidades ahí, de estereotipos, y diciendo que nada más los hombres Los tienen que hombres, comprar es correcto. condones, ¿no? Entonces, también con mi lenguaje habla. Pero si queremos, como hablar de estos temas, pues, de forma muy coloquial, inviten a su hijo o a su hija, a su sobrino, a su nieta, vamos a tomar un helado. Quiero platicar contigo, quiero chismear, y hacerlo bien relajado, decirlo: "Oye, fíjate", también pueden decir: "A mí me pasó esto, lamento tal vez si me equivoqué contigo en algún momento, pero, pues, a mí me pasó esto. Igual y no tengo la información ahorita, pero si Ujú. tú me preguntas, yo lo puedo averiguar", porque también hay que reconocer, pues, que igual y no siempre tenemos la Así información. es. Entonces, reconocerlo, háblenlo con naturalidad. Sobre todo, yo creo, indagar sobre lo que realmente quiere saber la adolescencia, porque te pueden preguntar, "Oye, mamá, papá, tío, ¿qué es el sexo?". Y tú dices: "Uf, ya lo vio, ya vio pornografía, ya le Sí, mostraron un montón de cosas", o sea, te empiezas a hacer como un montón de lagunas mentales sí. ahí, empiezas a explicarle y decirle: "No, bueno, pues es que Adán y Eva, cuando nacieron y cuando se creó el mundo", o empezamos a crear ahí como toda una historia, y está tu hijo, tu hija así, y es como de que: "Ah, pues es que yo acabo de leer aquí un papel que tengo que llenar y dice sexo". Bueno, entonces pudimos haber indagado, ¿por qué quieres saber eso? ¿Dónde lo Ajá. viste? ¿O a qué te refieres con eso? ¿Qué es lo que te Ujú. gustaría saber? Podemos hacer ese tipo de preguntas para No dar eh, más información que en ese momento no se sí, precisa, o que a lo mejor no estamos listos para saber cómo abordar. sí, totalmente. Entonces, indagar un poquillo ahí, saber como que por qué quieres saber eso, igual y lo vio en la escuela, o lo acaba de leer ahí, no sabe ni qué significa, y no tiene la más mínima idea de qué es, nada más está preguntando, lo escuchó, o lo que sea, indagar al respecto, no tomárselo como algo como una plática seria, yo creo, y, informarnos también al respecto
hay instituciones como nosotros que también, tuvimos contenido de temas de educación sexual, pero también hay otras páginas, por ejemplo, Amaze, Ujú, que se escribe Amace con Z, lo pueden okey, buscar en YouTube o en redes ujú, sociales. Es una ONG con la que tenemos alianza, que nos dieron un premio justo por nuestro trabajo, sí. y sube un montón de videos con temas de educación sexual Mm, y también contenido de todas las temáticas dirigido para personas a cargos de cuidados. Entonces, ahí viene como, pues, tal cual, pues, todo este instructivo. ujú. Vamos a hacer algo bien padre con ellos, estamos trabajando en eso, pero Sí, pero como todo, pues, hay un instructivo de cómo hablar de sexualidad. Si mi hijo, mi hija me pregunta sobre un tema en específico, si me pregunta sí, sobre masturbación, si me pregunta sobre las partes del cuerpo, ¿qué hago si mi hijo, mi hija no sé, le cacho un mensaje, cualquier cosa, qué puedo hacer en esos casos? sí, Pero de nuevo, yo recalcaría no tomarlo de forma tan seria, tomarlo como, pues, algo tranquilo, meterles por un cafecito, por un helado, platicarlo, entender que mi diálogo también educa, lo que sí, mis hijos o hijas ven de mí, lo que sale de mi boca y de mi conducta todos los días, se les siembra y se les sí. queda. Y reconocer que es igual y no sé, y no tengo la información adecuada, pues puedo también buscarla de fuentes confiables, porque si no Ujú, volvemos a lo mismo, ¿verdad? así De es. fuentes confiables para poder reconocer y decir: "¿Sabes qué? Pues no tengo la información, pero déjame averiguo y te digo después". Perfecto. Me encanta eso para que la gente tenga esa claridad y sepamos y que no nos sintamos solos, que hoy hay muchísimas herramientas a nuestro alcance, desde, por supuesto, todas las plataformas digitales, el trabajo que se está haciendo y que creo que es muy importante que que recobremos ese interés fundamental para las educaciones responsables, ¿no? Siempre se dice esa frase trillada de que yo quiero dejarle un mundo mejor a mis hijos, pero no nos estamos preocupando por lo que Sí, estamos educando, preparando para ese mundo o para la vida, porque claro. fundamentalmente somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos nuestro entorno. Entonces creo que eso es maravilloso, sobre todo en temas donde en nuestro país, en México, todavía persiste, insiste el machismo en temas de sexualidad y creo Sí, que también son temas importantes de abordar en esos ámbitos donde muchas veces y quizás lo voy a decir y a lo mejor se van a enojar y va a generar polémica, pero es necesario decirlo y reconocerlo, aunque duela. Las que educamos en casa somos las mujeres y sí, mucha de la conducta machista em, educada y pasada viene desde el seno materno sí. y eso hay que romperlo definitivamente. Sí, luego no siempre, digo, la violencia es una de mis especialidades, debo de decir. Ok, Y, a veces la gente piensa que las mujeres no podemos ser machistas. Y sí es lo correcto. somos, y Mucho. sí podemos serlo. No está mal que, pues, que me guste cocinar, no está mal o sea, que te gusta abrir la puerta del carro a tu Ujú, pareja, no está mal eso, está mal que pensemos que tengo que hacerlo por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de ser hombre. es correcto. Sí. Y todas esas por eso te digo, lo integral de la sexualidad, todo Sí. lo que abarca la sexualidad, al final de cuentas hace un panorama totalmente distinto para las juventudes. Me estoy acordando ahorita que platicamos de esto, di una charla, em, de amor romántico y violencia de género, y fue impresionante para mí porque un chico me dijo, era una prepa, me dijo: "Acabo de entender todo lo que hice mal en mi anterior relación". Guau. Así me dijo: "Acabo de entender todo lo que hice mal", o sea, todo lo que yo pensaba que, pues, yo estaba bien y todo, me dijo: "Acabo de entender todo lo que hice mal". Y qué fuerte, pues, o sea, sentí súper, o sea, pues, súper bonito porque Claro, dije, el eh impacto que dejas sí, es invaluable. sí, y de nuevo, pues, entender que justo hablar de masculinidades, hablar de género, hablar pues, de todo esto, pues, también es hablar de educación sexual, de consentimiento, sobre todo, el Sí, consentimiento se me hace también bien importante, sobre todo bueno, en todos los niveles, pero secundaria hay que recalcarle bastante, a pesar desde ahí. wow. Pues qué interesante, Diana. Te agradezco mucho por toda esta información tan valiosa que nos ayudas para poder hacer llegar a las personas, a cada familia,
y, pues, que nosotros sepamos que existen estas herramientas, que espero que esta charla les pueda ayudar, les pueda servir, y me gustaría que tú pudieras dejar un último mensaje, lo que tú nos quieras compartir y comentar, que sea valioso. Sí, pues yo creo que, justo, pues, abramos nuestro panorama a los temas de educación sexual, que no nos dé miedo preguntar, que no nos dé miedo investigar, que entendamos que es un derecho sexual y reproductivo, que tal vez, pues, justo, pues, en algún momento, pues, todas las personas fuimos adolescencias y aprendimos a la mala, pero que ahora podemos hacer un cambio. Y a mí me gusta muchísimo pensar que, tener la esperanza de que las nuevas generaciones pueden ser un punto fundamental para el futuro, para ir rompiendo con todos los estereotipos, con todos los temas de, pues, de masculinidades, con temas de educación sexual. Total. Y y lo que decía al inicio, ¿no? Pues que pensemos que si una persona pone un pretexto para no usar condón, pues pensemos con cuántas personas más estará, que no les dé miedo preguntar sobre el DIU, colocarse un método anticonceptivo, pues porque más vale ponerte un DIU y que tengas un cólico mientras te lo colocan, a toda una vida con un bebé para el cual no estábamos preparados o Así preparadas, es, ¿no? Entonces, totalmente. 1000 veces eso y, pues nada, permitir que las adolescencias, de que las juventudes accedan a sus derechos sexuales, uno de ellos, acceder a información con temas de salud sexual. Maravilloso. Te agradezco muchísimo por esta charla. Espero que no Gracias. sea ni la primera ni la última que podamos tener una colaboración de este tipo de información que me encanta, que es imprescindible en todos estos momentos que estamos viviendo, tantas cosas aceleradamente que se dan y que requerimos Sí, estar preparados, preparados para poder nosotros mismos, ahora sí que en romper nuestros paradigmas, nuestros, conocimientos anteriores, deconstruirnos y volver a reconstruir, porque es indispensable y necesario. Eh, totalmente. definitivamente nunca dejamos de aprender, entonces creo que Sí, eso es lo más importante. sí, totalmente. Y algo más que estaba pensando ahorita es que como padres o madres de familia o personas a cargo de un cuidado, que no nos asuste que mi hijo o mi hija compró un condón o que se quiera poner un DIU o un método anticonceptivo, porque luego mucha gente le asusta que una adolescencia se vaya a colocar algún método, pero no les asusta cuando le vemos embarazada Exacto. y cuando luego tienen que dejar de estudiar. Entonces Ujú. yo creo que tenemos que dejar de asustarnos con estos temas realmente y acompañarles mejor pues a un sector salud o a acceder a esta información, informarse y poder tomar decisiones responsables. Maravilloso. Muchísimas gracias, Diana. Todos ustedes, muchas Gracias. gracias. Ayúdenos a compartir esta información porque creo que definitivamente es necesaria para muchos hogares, para muchos padres, para muchos adolescentes, para muchos jóvenes que puedan escucharlo porque prevenir es fundamental, ¿no? Así es que Sí. hasta la próxima, amigos y Hasta la amigas. próxima, muchas gracias.